¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Cada 29 de octubre se reserva ese día en el calendario para recordar el Día Mundial del Ictus, un accidente cerebrovascular que se ha convertido en la primera causa de muerte dentro del colectivo femenino en nuestro país. Por eso hoy queremos insistir en sus riesgos y en su prevención. Y lo vamos a hacer con Manuel Maynar Moliner, que es profesor universitario. Señor Maynar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No es la primera vez que viene a hablar del ictus y sin duda de un accidente cerebrovascular que no sé si hasta qué punto somos conscientes de su gravedad. Obviamente no somos conscientes porque en el ranking a nivel femenino ocupa la primera causa de mortalidad y no hay más que ir a la consulta o simplemente a la universidad y al género femenino se le pregunta y todo el mundo lo ignoraba. Parece mentira que con los tiempos que corren, con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, incluso usted ha venido acompañado de ellas, se hable todavía muy poco del ictus, que la gente tenga muy poca conciencia de su gravedad. Yo creo que la historia viene en lo siguiente, es decir, durante años hemos visto el deterioro familiar, es decir, las personas de más edad, y sobre todo estamos hablando de hace 30, 40 años, pues cuando llegaban a la edad de los 60, decías, ay, parece que hoy el tío está más tonto. Hoy le vemos más despistado al abuelo y un día se le queda la cuchara. Todos esos gestos, curiosamente, eran los que indicaban que ese cerebro se estaba quedando sin riego. Como cuando se queda sin corazón, el corazón sin riego tienes un infarto, como cuando se vas a nadar y tienes un corte de digestión entrecomillado, como cuando vas claudicando, todo el organismo funciona igual. Lo que llama la atención es que algo tan básico que es transporte de oxígeno tengamos que modularlo en zonas estancas cuando tú en estos momentos vives gracias al transporte de oxígeno que tienes al 100% de tu cuerpo. Si no, tendrás una lesión. ¿Y esas son las señales que podrían indicar que algo está pasando en el cerebro? Pero sí es bien fácil. O sea, todo el mundo cree que lo más importante es el corazón. El corazón es una gran bomba para mover la sangre, pero todo está en el cerebro. Es decir, tu cerebro es el que te gestiona cualquiera, las ideas buenas, las malas, los errores, y lo que no se gestiona, ya que la mitad del cerebro no lo sabemos utilizar, ¿no? Es decir, es una cantidad grosera, parece ser que es mucho más. Por tanto, eso está ahí, existe, y nosotros tendríamos que saber controlarlo, pero para esto hace falta algo tan básico que se llama educar. Sin embargo, el cáncer, la palabra cáncer hasta hace unos años es una palabra tabú, parece que se ha convertido en una palabra más generalizada y sin embargo se le da menos importancia al ictus. Pero porque, vamos a ver, el ictus es el final de algo que va ocurriendo, es decir, a tu cerebro recibe menos oxígeno porque las arterias se van cerrando, es el mecanismo de un chupete. Lo que pasa que hechos como el cáncer, que entran agresivamente en medio de un proceso que puede ser a los 30, a los 50, a los 70, además hoy día pues muchos de ellos colaboran en que mejore el enfermo, entonces en esa situación todas las noticias son más presentables. El infarto, pues el infarto se hizo una gran explicación de lo que era. Macroscópicamente tiene cosas distintivas, a la gente le duele el pecho, le duele un brazo, es decir, que hay signos macroscópicos que no te llevan inmediatamente a morir, sino todo lo contrario, llamar una alarma. Pero insisto, el cerebro era una cosa que como te vas haciendo mayor, pues vas dejando, te lleva y te estás haciendo grande. No, no, uno se deja, es grande porque le llega menos oxígeno al cerebro. ¿Y quién es consciente de esas señales? La persona que va sufriendo esas señales, porque estamos hablando de personas mayores, abuelos, o en el entorno, ¿quién debe dar esa voz de alarma de que algo está sucediendo extraño? Hombre, la sociedad la formamos todos, por tanto, hombre, si es un individuo, pues se convierte en maestro, ¿verdad? O si dispone de una televisión, pues emite todos los días sobre el ictus. No, estamos hablando de la sociedad tiene que convivir con problemas muy importantes que es la sanidad. Lo que no podemos delegar la sanidad, que durante años hemos pensado que la sanidad era una cosa, además de gratuita, que esto lo llevaba al gobierno, y que todos los médicos somos iguales. 3 grandes errores. Claro. Bueno, y hay un temor tal vez por parte de la población a conocer la dura realidad. No voy al médico porque tal vez me van a decir que tengo algo grave. Claro, pero este es un error porque es tu cuerpo, no es el mío. Si tú no quieres saber lo que te pasa a tu cuerpo y acabas teniendo un ictus, eso es lo que habría que revertir. Es decir, este es tu problema. Es que no se puede delegar tu vida. Fíjate, hasta para un coche, para unas vacaciones, la gente va a 5 concesionarios. Es decir, lo planifica. ¿Sí? Ah, no, y el cuerpo no, el cuerpo es una cosa de Dios. Fíjate, la dejadez. Por eso, cuando se han hecho datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿dónde ha aparecido España? Ha tenido tanta tecnología, tanta cualificación y tanto, pues a nivel de Malta. ¿Pero sabes por qué?
porque a la gente le importa un bledo sobre su cuerpo. Es espectacular. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si es que si no tienes vida y no tienes salud y no tienes cuerpo, igual te haces rico, pobre, tonto, listo. Fíjate la formación tan mala que hemos hecho. Pero luego resulta paradójico, señor Maynar, que acudamos a una consulta y esté abarrotada de gente, porque Hombre, pues, la gente se preocupa de su salud o ya va por costumbre o por hablar con el médico. Vamos a ver, se junta todo, ¿no? Es decir, yo que soy de Zaragoza, como se puede notar, pues para la fiesta del Pilar los niños, aprovechando que van a ver a la Virgen del Pilar, se paran en la consulta de pediatría, vestidos, eso sí, de baturros, pero ya que pasábamos por delante del consultorio, esa es la parte anecdótica. Pero claro que están llenas las consultas, porque hay mala educación, es decir, no sabemos cuándo acudir a una consulta, y sobre todo porque somos muchos. ¿Y por qué es mayor la mortalidad en mujeres que en hombres? Esto se llama genética, es que es un tema que nos llevaría a varios programas, o sea, nos guste o no nos guste, tú y yo somos diferentes. ¿Las mujeres lo resisten menos a la hora de resistir el ictus? No, fíjate, por eso precisamente la mujer soporta mucho más casi todas las lesiones sociales y anatómicas, porque eso puede tener una estructura mucho más resistente que la nuestra. ¿Sí? Por tanto, el motivo, pues habría que indagarlo mucho y creo que hasta ahora no lo sabemos. Y el hecho de que mueran más mujeres que hombres en cuanto al ictus, señor Maynar, no tiene nada que ver con que no se produzcan los mismos casos en hombres y mujeres. Tal vez el hombre sí sobrevive más a esas secuelas, a lo que puede derivar en el ictus. Supongo que no quiero que me mantengan los hombres cuando salga, pero esto quizá porque un accidente cerebrovascular en la mujer se nota antes que en el varón, que se queda prácticamente casi como con sus limitaciones, vaya. Bueno, y el ictus en sí, la palabra, solemos relacionar con otros términos, embolia, trombosis, infarto cerebral, apoplejía, aneurisma, o son totalmente vocablos diferentes que confundimos toda la sociedad. Realmente el famoso accidente cerebrovascular, un accidente cerebrovascular es pues que tu cerebro, una vez más, que es el capital número 1 de tu cuerpo, ha tenido un accidente, es decir, el accidente es el camión que me transporta oxígeno ya no ha llegado a la hora. O sea, como un accidente de carretera cualquiera. Entonces, ahí, a ese espacio que no le ha llegado el transporte de oxígeno, tiene un problema y a partir de ahí crea toda la superficie. Luego están las formas de que no llegue el transporte o por compresión. Ahí están los prodromos, lo que ustedes llaman... Sí, los prodromos está bien, son signos que nos indican claramente entre comillas, que tendríamos que ir inmediatamente, pero hay algo que es más útil, supongo que saldrá a lo largo, que es el cuidado una vez más del cuerpo, es decir, todo el mundo tendría que saber que a partir de los 50 años hay algo tan simple que se llama ecografía, esto que se usa para los embarazos, es decir, algo tan simple y tan inocuo que si tú vigilas esto, quiere decir corazón, la bifurcación carotídea, incluso puedes estudiar cómo están los vasitos dentro, miras el abdomen y las piernas, todo sin invadir, sabes perfectamente si tú tienes unas lesiones que te pueden complicar la vida, aparte de los laboratorios. Esas son cosas muy simples que tendrías que tomarlo tan en serio como cuando compras un coche, tiene el coche algún fallo, las vacaciones, como usted decía, y vuelves inmediatamente protestando a la casa comercial a decirle que me ha vendido un coche con una avería. Es que es espectacular la sociedad que hemos creado, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre en esas arterias para que se obstruyan, para que el oxígeno no pueda pasar, no llegue al cerebro pues, en condiciones? Lo macro es que, en vez de ser un círculo así, es una cosita así. Quiere decir, por aquí pasa X cantidad, en este caso de transporte de oxígeno, y aquí pasa menos. Entonces yo empiezo a ser más perezoso, a no levantarme con las mismas ganas, a ponerme a leer y dejarlo porque me canso. Todas esas acciones que, insisto, antes llamábamos que el papá y mamá se hacen mayores o el abuelo se ha hecho muy grande, que va, que va. El problema es que tanto papá o mamá como el abuelo tienen una disminución de un flujo provocado por esa lesión que se llama ateromatosis o lesión vascular que ocurre en todo el sistema. El sistema vascular es desde arriba hasta abajo, por eso se llama sistema. Ahora me ha venido a la memoria la típica frase que dicen los abuelos cuando dicen, no, es que el médico mandó la pastilla para el riego. Sí. Es que ya se ve venir, esa pastilla ya es fundamental para la persona que entra en esa etapa de riesgo. Bueno, lo que ellos quieren decir, una de las cosas, si alguna cosa es importante del vivir mucho, es que se tiene más experiencia. Por tanto, todo el mundo sabe que esto es así, ¿no? O sea, sabes que si tú te previenes una serie de hechos, la prueba que hay civilizaciones o culturas o espacios en la Tierra, como puede ser en algunas zonas de Asia o en África, donde no tienen estas enfermedades. Todo eso está relacionado con la genética, el método de vida, los excesos o no excesos.
Eso sí que es complejo, pero las cosas básicas como es tener cuidado a partir de una de vigilarte y sobre todo si rellenas una hoja tan simple como esta, fíjate tú, son es como un cuestionario, un fíjate qué tipo tontada. T. Esto, que es necesario en la práctica médica hacer estas 5 preguntas en el azul, el amarillo, o que el enfermo lo rellene. ¿Y en qué consisten esas preguntas, doctor? ¿Perdón? ¿En qué consisten esas preguntas? Pues muy fácil. Unas que las llamamos de tonos azules y otras en tonos amarillos. Las zonas azules, fumas o fumaste, algún familiar, cómo tienes el colesterol, eres diabético y cómo está la tensión. Fíjate que son para gente muy limitadina. Y luego tienes algo más fuerte que dices, tuviste un infarto antes, eres diabético pero ya lesionas en el pie con úlceras, cuando caminas te tienes que parar por dolor, cuando estás tumbado tienes aún más molestias. Precisamente, ¿tuviste alguna vez algo que tuviste que perdiste el sentido común o te dio cuenta o alguien te dijo que tuviste una embolia? Si contestas a 3 positivas en azul o solo una de estas últimas, infarto, embolia, entras en la población de riesgo, ¿no? Pero esto cuesta rellenarlo 30 segundos. Fíjate que es simple, pero lo que no estamos es educados a que tú te tienes que controlar tu cuerpo, no yo. Tú cuando vienes te echaré una mano. Vamos a enseñar el papel a la pantalla para... Sí, esto lo podemos encontrar en la web nuestra del en cualquier CDT. consulta de un médico. Sí, bueno, debería estar. Debería estar, pero ¿no? nosotros lo usamos en el grupo nuestro y en el CDT, que es nuestra web, ahí por supuesto en la de Hospital la pueden ver. Sí. Creo que son conocimientos básicos, tampoco es ningún invento, es que lo curioso es que esto es de inventará. Señor Maynar, hablaba por ejemplo del fumar. El hecho de que una persona haya dejado de fumar, hace muchos años dejó de fumar, siempre entra en una población de riesgo, porque al fin y al cabo el cuerpo sigue teniendo memoria, ¿no? Y sobre todo tiene lesiones. Quiero decir que la memoria del cuerpo está la memoria cognitiva, es decir, yo recuerdo, y luego está la memoria de la lesión, lo que decíamos desde el accidente. Es decir, esas lesiones se han ido incorporando a tu sistema vascular, lo cual eso indica que te queda para siempre. Lo que no será evolutivo mientras has dejado de fumar. Si continúas, además ayudas a la progresión de la enfermedad. Doctor, ¿y esa obstrucción que se produce en la arteria tiene mucho que ver o está asociada al colesterol? ¿O hay otra basurilla, por llamarla de alguna manera, que nos puede ayudar a obstruir la...? Hay dos cosas. La una, obviamente, es la primera causa, que es la que cierra. Y, obviamente, cuando la basurilla pasa, como tú llamas, se atasca y tiene menos flujo. Curiosamente, el corazón, cuando produce lo que se llaman émbolos, debido a que la función cardíaca no es correcta, precisamente se atascan ahí porque encuentran una luz menor. Si no, caminan y a veces pasan en el circuito sin necesidad de clínica. A cambio, también te diré lo siguiente. Realmente lo que hace la llegada del ictus, que sería el final, nosotros la mayor parte de las lesiones las conocemos por pequeñas cositas que van entrando en el cerebro. O sea, no entra un gran pelotón, entran porquerías pequeñitas. Y entonces una de las técnicas para prever, una vez hecho el diagnóstico, es como las carreteras. Tú bajas para el sur y que ponen una especie de malla metálica para que las piedras no caigan al camino. Pues es lo mismo lo que se hace en la anatomía. Cuando tú esas zonas que se llaman blandas, que sueltan la porquería a la carretera principal, pues le pones una mallita y así se queda. Y eso se llama, en términos médicos, stent. Y tal vez tenemos también desconocimiento de lo que es el cerebro, ¿no? Porque esa masa que conforma el cerebro es una masa muy endeble, una masa muy sensible. Yo creo que en esta casa, y concretamente a través de la radio, una vez hice una entrevista a la persona que dirige el número 1, digamos, de hospital relacionado con el ictus, que se llama, la revista se llama Stroke, que es el nombre en inglés que se conoce, y es el Emeritus Professor de allá arriba de Canadá, de Ontario, donde es la base de esta revista. Estamos hablando de donde se cuecen las habas, ¿no? Y fíjate que es curioso porque en la grabación pudimos hablar de la radio porque él habla castellano, porque su familia, aunque se llama Vladimir Hachinsky, es decir, claramente no era de Zaragoza originalmente, pero se había educado en Venezuela. Entonces tuvimos la oportunidad y él decía algo tan importante como esto que acabas tú de nombrar, es decir, si tú pierdes el 30% de corazón porque has tenido un infarto, y más con las tecnologías hoy día quirúrgicas o mínimamente invasivas, a lo mejor no te fichan para ir a Brasil, la próxima Olimpiada, pero sí que te sentarás ahí tranquilamente a ver la Olimpiada o en tu casa en el televisor. Pero si te falta el 30 al 40% de cerebro, no te sientas ni delante del televisor. Fíjate la importancia que es eso, o sea, saber cómo nos estamos enrodando. La prueba es que estadísticamente es la primera causa de discapacidad
en el mundo, que se dice pronto, porque todo nos da mucha pena cuando una persona que conocemos o afectivamente está muy unida a nosotros se muere. Pero está bien, dejémoslo ahí. Pero tú sabes lo que esa persona se te quede discapacitada para el resto de tu vida, el costo afectivo social que eso tiene. Si realmente nos pusiéramos a valorar esto, no entenderíamos por qué tenemos que estar hablando de estas cosas después de tantos años, ¿no? ¿Y las familias están preparadas para ello? ¿Cómo se trabaja con las familias, doctor Maynar? Nadie está preparado para soportar una tragedia y más en una tinte más social donde todo el mundo sale por la mañana a trabajar. Ahora es que son pequeños detalles, ¿entiendes? O sea, claro, ya no es la familia, es que dice, ahora me cambia mi vida porque mi persona que tengo en casa tenemos que multiplicar los cuidados. No sacamos el tema económico-social porque también esto se recorta, con lo cual todo eso es un auténtico trastorno, sin contar que los minusválidos siguen protestando porque un tanto por ciento importante de las aceras no se puede saltar con facilidad. Fíjate qué tontada, las aceras. Ya, sin embargo, no nos preocupamos de lo que usted decía, señor Maynar. Cuando se llega a un hospital con un ictus, hay que tener también algo muy claro, ¿no? El tiempo del que se dispone para poder actuar cuando se produce un ictus, porque no sé qué diferencia hay. Ya decía que a lo mejor el ictus puede venir de forma silenciosa o con esas señales que se pueden confundir, doctor Maynar, porque si un infarto nos puede avisar porque nos duele el lado izquierdo del corazón, el lado izquierdo, perdón, de nuestro cuerpo, ¿duele un ictus? ¿Se sabe de forma inmediata que está ocurriendo algo? Es complejo. Esta de la parte silente que hemos comentado, que esa tendría que saberse antes si tú te vas haciendo tus reconocimientos que son no agresivos. Y luego está la parte aguda. La parte aguda es la que te da más información, que es la que de repente se te cae el lapicero o se te va la comisura de los labios, que esto es muy frecuente, o simplemente te caes al suelo, o lo que es algo también muy curioso, que es que estoy hablando contigo y tú no me sigues la conversación y empiezas a contestar otra cosa. O sea, son cosas, datos muy macro, pero no estamos educados para reconocer esos macro. ¿Y un dolor de cabeza extremo también puede ser un síntoma? Sería, digamos, que un dolor de cabeza puede producir un ictus, porque en general los dolores de cabeza están más relacionados con la hemorragia, es decir, te duele la cabeza, no porque no te llegue oxígeno, que tú te quedas más o menos adormilado incluso, ¿no? No. Te duele la cabeza porque estás expandiendo un espacio que está dentro de un límite. Entonces tiene que haber alguien nuevo ahí dentro y ese nuevo es la sangre que no se queda donde tenía que estar y ocupa un espacio. Por tanto, si bien todo en medicina está concatenado, digamos que el dolor de cabeza es más relacionado con procesos de extravasación de algo que ocupa espacio que antes no ocupaba, que se llama básicamente hemorragia, o en el otro caso es más que te quedas un poco perdiendo facultades, es decir, pues no razonas bien e incluso te puede entrar somnolencia y quedarte pues tirado, pues no puedes hacer más, ¿no? Bueno, se produce el ictus, ¿cómo hay que actuar? Una vez que tengamos, insisto, esta información, yo la distinguiría en la sociedad que estamos el ictus que ocurre dentro del hospital o el ictus que ocurre fuera del hospital. Si está dentro del hospital, obviamente el personal que te rodea inmediatamente se da cuenta de estos signos y te pone a trabajar el sistema que se ha creado. Se llaman unidades de ictus, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, para eso, ¿no? La calle, el problema de hoy día es que mientras todo el mundo recoge, fíjate, hasta tenemos desfibriladores en los supermercados. Es decir, que a ti te da un problema cardíaco, del que sea, y todo un sistema te va a ayudar a que llegues hasta el hospital. Y muy raramente te vas a quedar en el camino. Un ictus, casi seguro que pues nos quedaremos mirando y pensando... ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? Entonces ahí perdemos esa ventana que tú insinuabas de 3-4 horas. Hay gente que dice 5, pero quedémonos alrededor de 3-4 horas, donde si tú llegas a un hospital, se te hace el diagnóstico correcto y conseguimos... Ahora, porque esto que es que comenta de poner la heparina, que decir la fibrinolisis, lo que llama lisar el trombo, pues un trombito blando en principio, ¿no? Y con medicación se lisa y para eso te ponen posiblemente un gotero o otras cosas con esa medicación. Estamos en otra época, es decir, hoy día nos podemos meter al cerebro en esas 3 horas, llevarnos el trombo y recuperar todo ad íntegro. ¿Y hasta qué punto podemos revertir la situación? No totalmente, porque sabemos que se ha producido un daño cerebral. No se puede en lo que te estoy diciendo. ¿Sí? O sea, si tú estás en esa ventana y en el camino tú tienes aquí un tapón en el camino, y yo voy y me quito este tapón, en estas horas te puedes quedar como estabas antes de que te pasara nada.
Increíble. Pero y doctor Maynar, ¿y suele pasar también que llega una persona al hospital y pasados los días no se determinan el diagnóstico que ha sido un ictus? ¿Cuesta tanto de saber o de diagnosticar? ¿Sabes qué pasa? Que hay lo que se llaman silentes, esto que hemos quedado que ha dejado, o hechos que son totalmente parciales. O sea, tú llegas al hospital, no manejas bien la mano, hablas un poco entrecortado, se te mira. Lo que es extraño es que cuando te hagan el diagnóstico no te encuentren la causa. Eso sería muy extraño. Es decir, casi siempre tú puedes haberte recuperado porque era muy pequeño o simplemente porque, una vez más, acuérdate que no sabemos qué parte del cerebro funciona o cuál no. No hay más que ver cualquier accidente de gente importante o cualquier película. Le pegan un tiro en la cabeza y no le ha pasado nada porque el médico explica que es que esta parte la usaba poco, que es una de las cosas que nos ocurre, sobre todo si eres diestro o eres siniestro, ¿no? Depende, porque esto se comporta al revés, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esas lesiones, así que pasan desapercibidos, a poco que tengas un estudio, es muy raro que no te digan, mira, te hemos descubierto esto y esto, afortunadamente esto ha pasado, pero tendremos que hacer esto, esto y esto, incluida alimentación, incluida medicación, incluida prevención. ¿Y se puede dar una repetición? Incluso, ya lo decía usted, dentro del mismo hospital te están atendiendo de haber tenido un ictus y que estando ingresado lo vuelve a repetir. ¿Por qué suele ocurrir esto? Como digo yo, es lo mejor que le puede pasar, porque ya está en casa, ¿no? Ya es fácil de gestionar el proceso. Pues pasa por lo de siempre, pues porque las lesiones existen, los procesos, no todo se gestiona calculando. Yo siempre hablo a los enfermos de la estadística. Usted tiene un 20%, sí, pero como le ocurre a usted, para usted es el 100%. Es decir, lo único que sirven las estadísticas al nivel quirúrgico es si yo voy con aquel señor que tiene un 2% de mortalidad, posiblemente escape más que si voy contigo, que puedes tener un 80% de mortalidad. Para eso se mueven las estadísticas y luego a nivel sanitario o profesional, bueno, para saber si las cosas que hace son buenas o malas. Pero por supuesto que puede ocurrir. Antes decíamos al comienzo de esta entrevista, doctor, que es la mayor causa de mortalidad en el colectivo femenino. En Canarias estamos hablando de alrededor de 3.000 casos al año, una cifra yo creo que bastante importante a destacar. No sé si en este sentido estos casos tienen mucho que ver con los altos índices de obesidad que tenemos en Canarias. Hombre, en Canarias está eso, y siguiendo el tema vascular, tenemos, no sé si el privilegio de ser los primeros en el mayor número de amputaciones por pie diabético del territorio global, del planeta Tierra. Y me sigue siempre llamando la atención, hemos hecho programas de radio, tenemos 1000 cosas hechas, tal. Siempre acabo estas reuniones diciendo, de verdad que no hay nadie que esto se lo tome en serio, ¿no? Es curioso. Pues sí, no hay nadie que se lo tome en serio. Y eso sí que es un coste económico, porque imagínate, ¿no? Insisto, el fallecimiento puede resultar muy grosero decirlo, pero es el fallecimiento, solo sufres tú. La otra persona dejó de sufrir. Pero todo esto que estamos hablando de la incapacidad, del resto de ictus, del pie diabético amputado, eso es un costo social de una magnitud tremenda. Bueno, ¿qué hábitos tenemos que llevar a cabo a lo largo de nuestra vida? Porque como bien decíamos antes, el cuerpo tiene memoria, para evitar todo este tipo de casos. Hombre, supongo que todo el mundo lo sabe. Nosotros somos líderes, me refiero a este país, en dieta mediterránea. Obviamente, si no fumas, si no haces esto... Si hablamos mucho de la dieta mediterránea, doctor, pero no sé hasta qué punto la estamos llevando a cabo. Hombre, claro que no se lleva, pero pues lo podemos poner ahí como anuncio. Es decir, que todo tú lo puedes globalizar, siempre dentro de un estándar. Tampoco, es decir, uno entra aquí, en esta sociedad, y sale aquí, te guste o no te guste. Entonces lo que hay que saber gestionar es ese espacio. Obviamente tú eres libre, podrás decidir, pues mira, yo prefiero hacer mi vida y que me... ¿Qué es lo que dice mucha gente cuando comete muchas infracciones de estas sanitarias, ¿no? Que todo está muy bien hasta que te coge el problema. Porque, como digo yo, si tú eres capaz de tomarte la pastilla y coger puerta, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero si no eres capaz de hacer esto, tendrás que darte cuenta que todo esto te puede lesionar. Sabiendo que te quitas algunos pequeños placeres, te añades más tiempo de espacio, pero esto no te evita que el día de mañana tengas que salir por la puerta. Bueno, hablamos de una franja de edad determinada donde se produce el mayor riesgo de un ictus, doctor Maynar, pero los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes cuando se dice este chico ha sufrido un ictus y era una persona que llevaba una vida totalmente saludable, un chico que practicaba ejercicio, que comía y se alimentaba bien, que no fumaba? Es tremendo, ahí influyen dos cosas. Primero, la genética, aunque es fase muy, es decir, sus antecedentes del entorno familiar. Dos, que tenga alguna anomalía de nacimiento, estas que se llaman congénitas, es decir, que ya viene con algo alterado.
Y luego hay un detalle que no es deprimente, como a mí me gusta decir, no es bueno ni malo, es una realidad. A partir del 5.º mes de vida, tu sistema vascular... ¿Ya empieza a degenerar? Bueno, más que nada, pero es fácil de enterar. ¿Qué es lo primero que se estropea en tu casa? Las cañerías. La nevera, ¿por qué se estropea? No por la comida ni por la puerta, sino por el sistema que tiene de refrigeración y de oxigenación. O sea, si tú gastas tu cuerpo, punto 1, se llama oxigenoterapia, es decir, transporte de oxígeno, pues si lo tienes funcionando el primer día, inmediatamente empieza a sufrir sus cambios, sus posiciones, sus anatomías diversas, etc. Y doctor, también hablando de jóvenes, ¿cómo está influyendo también el consumo de estupefacientes en los ictus? Muchos han hablado que la cocaína ha llevado a muchos jóvenes a los infartos de corazón, porque también estamos hablando de infartos cerebrales. En este sentido, ¿también está afectando en el mundo de los jóvenes que se llegue a este tipo de accidentes? Si en términos anglosajones droga es cualquier pastilla que se toma uno, imagínate, y estas son pastillas controladas, y todo el mundo dice, me tengo que tomar 4 pastillas día, y la una a veces te altera unas ganas, la otra te produce no sé qué. Imagínate tomarse drogas sin control ninguno y solo por estímulo. Obviamente tu cuerpo nació para divertirse, pero no 24 horas al día y muchos días al año, ¿no? Por tanto, obviamente, eso no tiene discusión. No ya es el hecho del daño directo con la droga, es el hecho del espacio que queremos ignorar con la droga que nos correspondería liderar, ¿no? Ya decíamos que era director del Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva. Intervenciones mínimamente invasivas, doctor. ¿Cómo se ha avanzado en este campo en toda su trayectoria profesional? ¿A dónde hemos llegado? Pues hemos llegado que cada vez más el orificio de entrada se está limitando, o incluso usamos orificios que ya existen, como puede ser la boca, como fuera ser el ano, es decir, ya tienes diversas entradas que trabajas. Se ha empezado todo, pero aquí sí que quiero dar también algo que yo lo llamo en las clases y en las conferencias, que merece la pena que insista. ¿Por qué el ingeniero es invisible en medicina? Si cuando me preguntas eso, en vez de poner cara de hay que ver ustedes qué buenos son, posiblemente lo que pensaría, yo siempre digo, si no hubiera habido un ingeniero que fabricara ese tipo de aparatos, por tanto, la cirugía mínimamente invasiva es tecnología pura y dura. El médico lo que hace es saber qué puede aplicar ahí, pero que sirva de ejemplo de que sin el campus universitario, es decir, sin farmacia, sin ingenieros de cualquier tipo, sin gente de comunicación, porque claro, la comunicación es una arma hoy día básica para que la gente tenga conocimiento. Entonces, si tú solo quitas del campus, el médico se queda hoy día con el phone, la palpación y poco más. Que en cualquier caso, como está en manos de los ingenieros construir todo ese tipo de aparataje, doctor, a usted también le toca el momento de aprendizaje, porque usted tendrá que aprender a manejarlo, ¿no? Por eso existen proyectos que uno dirijo yo, que se llama Motiva, es un proyecto estructurante del Gobierno de Canarias, donde tenemos en estos momentos una de las mejores espacios de simulación para que nuestros estudiantes y nuestros residentes, antes de tocar al humano, hayan practicado mucho como el que coge un 747 y se va a recorrer el mundo, ¿no? Estamos hablando de una profesión en continua transformación, como otras tantas que puedan haber, pero sin embargo en el mundo de la medicina, doctor, ustedes tienen un compromiso añadido, que es salvar vidas, ¿no? Tener una vida en sus manos. Eso es un... Dejémoslo en echar una mano a tu vida. Es decir, esto es un arco. Entonces, una buena estructura sanitaria a ti te va a ayudar a estar más a gusto en el camino haciendo tus faenas, ¿no? Salvar vidas es una frase también muy anglo, y yo me pasé muchos años cuando era un poquito más joven diciéndola, pero acepto que lo que más hacemos es echar una mano. Pero nos gusta cómo habla usted de su profesión, de cómo la quiere, de cómo se preocupa de que el ictus sea hasta hoy un accidente cerebrovascular del que se habla muy poco, y no sé si a estas alturas de la vida, doctor, sigue siendo una profesión vocacional, el hecho de ser médico. Bueno, esto cambió. Y más usted que lo suele ver a lo mejor en sus alumnos, porque es profesor universitario. Sí, yo tengo la enorme suerte de estar continuo reciclaje, porque aparte en clase, que entran todos los años 150 chavales que creen que van a ser médicos, si me está escuchando alguno ya sabe lo que les cuento, pero esa parte no la voy a decir ahora. La otra parte es que yo me dedico a la formación posgrado. Yo, en ese programa de CDT yo tengo fellows que vienen del extranjero y se pasan 2 años conmigo. Por tanto, cuando uno está continuamente, como dices tú, en formación, lo único que explicas es esto. Primero, sé médico.
Nunca pongas la tecnología antes que el enfermo, pero úsala bien. Claro. Sobre todo, y claro, poner todo ese conocimiento. Señor Maynard, no tenemos tiempo para más, se nos han acabado los 30 minutos, pero eso sí queremos hacer hincapié en la importancia de este día del 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, que seamos conscientes de su gravedad y sobre todo por la alta tasa de mortalidad que hay sobre todo en el colectivo femenino en España. Gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. En absoluto, un placer. Buenos días. Bueno, pues ya saben ustedes, sean conscientes del ictus, sobre todo de esas señales que pueden evidenciarlo y también de llevar a cabo esos consejos y esas revisiones con rutina. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Buenos días.